La relevancia de los profetas menores para el día de hoy. Esta es una serie de estudios tomada de los escritos de los 12 profetas menores. Los profetas fueron personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis y períodos oscuros en la historia de Israel. Su función principal era la de ser portadores de las palabras y mensajes que él quería dar a la nación. Probablemente, alguien se pregunte, ¿qué relevancia tienen estos escritos para el creyente contemporáneo? La respuesta nos la da con mucha certeza el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudio Bíblico 25. Una visión del ministerio de Cristo. Libro del profeta Zacarías. Se cree que Zacarías terminó su libro entre los años 480 al 470 a.C. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más profecías dio acerca de la persona de Jesucristo. En su libro se habla de Cristo bajo figuras, nombres y oficios. Cuando estudie el libro de Zacarías, fíjese que las predicciones divinas se cumplirán definitivamente en la consumación final. Nótese el uso que se hace en la profecía de figuras y nombres, y cómo estas profecías señalan a nuestro Señor Jesucristo. Trasfondo histórico. Zacarías era anciano cuando escribe la segunda parte de su libro, 9 a 14, probablemente entre los años 480 al 470 a.C. El pueblo, después de completar la construcción del templo, se encontraba desanimado ante la tardanza del tan esperado Mesías, a quien aguardaban de inmediato. Es entonces que Dios inspira a Zacarías a escribir la segunda parte de su libro con una serie de profecías dividida en dos grupos, donde cada uno se introduce con la frase profecía de la palabra de Jehová, 9:1 y 12:1. La primera incluye promesas de la salvación mesiánica para Israel, revelando que el futuro Mesías pastor, que realizaría esa salvación, sería primeramente repudiado y herido. La segunda parte enfocaba la restauración y la conversión de Israel. Discutamos brevemente las siguientes preguntas. Ante la aparente tardanza del retorno de Cristo, ¿cómo debe vivir el creyente? ¿Cuán confiable es la palabra profética contenida en las Escrituras? Cuando meditas en los acontecimientos actuales, ¿cómo los ves en relación con la promesa del retorno de Cristo? ¿Piensas que la palabra de Dios es infalible? Explica. Pensamiento central. Una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas. Zacarías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más profecías dio acerca de la persona de Jesucristo, siendo el profeta con el mayor número de ellas. Algunas se cumplieron durante el ministerio terrenal del Señor y son citadas por los autores del Nuevo Testamento. Otras tienen que ver con el Señor, en su carácter de Mesías, que ofrece salvación y que funda el verdadero templo de Dios, y otras con su segunda venida, y el establecimiento de su reino mesiánico, como rey sobre la tierra. Texto áureo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
Zacarías 9:9. El Antiguo Testamento contiene las predicciones divinas de los sucesos más importantes que irían ocurriendo y ocurrirán dentro del plan de salvación, hasta que los propósitos de Dios se cumplan definitivamente en la consumación final. Estas profecías, dadas cientos de años antes de que Cristo viniera al mundo, se cumplieron con notable exactitud. Lectura bíblica. Zacarías 3:9. 4:7. 9:9. 11, 12 y 13. 12:10. 13, 6 y 7. Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién es la piedra? Para contestar esta pregunta, hay que observar las características que se dan de la misma. Única, 7 ojos o lados, labrada por Dios, y por su causa, el pecado del mundo será quitado en un día. Varias interpretaciones se dan sobre este versículo. Primero, piedra basal sobre la cual se reedificará el segundo templo. Segundo, la piedra angular, de la esquina, del templo. Tercero, la piedra donde el sumo sacerdote colocaba el incensario. Cuarto, la piedra que vino a ocupar el espacio donde se encontraba el arca del pacto. Quinto, otros dicen que se refería a una de las piedras del pectoral. Sexto, que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, que representa el reino del Mesías. Creemos que esta piedra es una referencia a Cristo y a su reino. Los 7 ojos que habían sobre la piedra nos habla de la omnisciencia de Dios. Tanto Zacarías 4:10, como Apocalipsis 5:6, declaran que los 7 ojos son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra, e identifican a la piedra como Cristo, el fundamento del templo espiritual, la Iglesia. En cuanto a la eliminación del pecado en un día, no es otra cosa que una referencia a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por medio de la figura de la piedra, los comentaristas bíblicos ven el establecimiento del verdadero pueblo de Dios, y el reino mesiánico que sustituirá todos los reinos de la tierra, como aparece en la visión del sueño de Nabucodonosor. Daniel 2, 34 y 35. Ejercicio. ¿Cómo podemos probar que la piedra se refiere a Cristo? Lee los siguientes pasajes que hablan de Cristo o de su reino bajo la figura de una piedra. Zacarías 9:9 y 4:7. Isaías 28, 16. Salmo 118, 22. Mateo 21, 42. Hechos 4:11. Efesios 2:20. Primera de Pedro 2:4 y 7. Haz pausa al video para realizar este ejercicio. Luego continúa. Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Los historiadores bíblicos creen que este gran monte eran los problemas creados por aquellas naciones que se oponían a la reconstrucción del templo. Este gran monte sería reducido a llanura, esto es, eliminado, para que Zorobabel pudiera reedificar el templo sin ninguna oposición. Pero, debemos ver aquí, una referencia a nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Zorobabel, quien allanará las condiciones políticas de los reinos del mundo, para establecer su reino. Cristo es la piedra angular, de donde se levanta el verdadero templo espiritual. Pregunta. Cuando hablamos del reino espiritual, y nos referimos a él como la Iglesia, ¿queda excluido Israel?
responde a la luz de lo que nos enseña Pablo en Romanos 11, 16 al 18, y verso 24. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Algunas de las profecías mesiánicas que menciona Zacarías, parecen como un paréntesis, como que no conectan con el pasaje en que se encuentran. Un ejemplo lo es Zacarías 9:9. Zacarías tiene un vislumbre, de la entrada del Mesías a Jerusalén, para ser denigrado y luego muerto. Esta profecía, comienza con un llamado al regocijo, recordándonos Sofonías 3:14, cantad, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Pero ¿cuál es la razón, para tener regocijo? Porque su rey se aproxima a ella. Esta profecía, se cumplió en el ministerio de Jesús, una semana antes de morir. El texto en hebreo, nos ayuda a una mejor comprensión, de este verso. La palabra que se traduce justo, no significa, uno que tiene una causa justa o buena, ni uno que es justo en su carácter. Describe a uno, que desea promover entre sus súbditos, la justicia. El título Salvador o victorioso, connota exactamente la misma idea, Cristo es Salvador, porque trae salvación al lugar que llega. La cualidad de humilde, tiene que ver, en el texto hebreo, con las lágrimas que Cristo derramó, según Lucas 19:41, cuando llora sobre Jerusalén. Esta palabra, en el idioma hebreo, significa, bajo, miserable, encorvado, lleno de sufrimiento. Es la descripción exacta del Mesías según Isaías 53. Este término, anticipa los sufrimientos del rey de Jerusalén, que por amor a ella, se convierte en el siervo sufriente de Jehová, porque con su pasión, logra impartir justicia y salvación a su pueblo. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías 11:13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Estos versos son otra profecía, que se relaciona con la humillación y traición del siervo sufriente de Jehová. En este pasaje, el profeta solicita remuneración por sus servicios. ¿En qué consistía el salario que esperaba? El salario demandado, era la respuesta favorable a sus esfuerzos, como profeta de Dios. Esto es, ver de parte del pueblo, arrepentimiento, fe, piedad, obediencia a Dios, y servicio devoto. Esto era lo que precisamente, Cristo esperaba del pueblo judío, durante su ministerio terrenal, y al no encontrarlo, lloró sobre ella. En lugar de recibir lo que esperaba, es traicionado y vendido por 30 monedas. Según el Antiguo Testamento, esta era la compensación, que se daba por un siervo, que era acorneado por un buey. Éxodo 21:32. Por lo tanto, cuando al profeta le dan 30 piezas de plata por sus servicios, era más ofensivo, que no darle nada. Por ello, cuando pagaron a Judas 30 monedas por entregar al maestro, en realidad simbolizaba, su desprecio hacia la persona de Jesús. De aquí, la expresión irónica de parte de Dios, hermoso precio con que me han apreciado. Pregunta. ¿Cuál era la razón para que Jerusalén tuviera expresiones de júbilo? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje debe verse desde tres ángulos. Desde el punto de vista profético, Zacarías anuncia el momento en que el pueblo escogido mirará al Señor y llorará por haberle traspasado. Esta profecía señala la divinidad del Mesías. Como hombre, es traspasado por la lanza, pero como Dios, derrama espíritu de gracia y de oración. De manera que los sufrimientos y ultrajes padecidos por Cristo, durante su pasión y muerte, no fueron accidentales, sino anticipados por la omnisciencia de Dios. Lo más profundo de este drama redentor, es que Dios mismo, en la persona del Mesías, se siente ultrajado. ¿Cuándo se cumplirá esto? Al final de la gran tribulación, cuando el Señor rescate a su pueblo, de los ataques del anticristo, y establezca así su reino milenial. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. No solamente se profetiza la perforación del costado de Cristo, sino también la de sus manos y pies. El Salmo 22:16 dice, horadaron mis manos y mis pies. La evidencia de su resurrección eran sus heridas redentoras, porque ellas le identificaban como el Mesías crucificado. El versículo 7 está lleno de dramatismo. En el idioma hebreo, empieza de una manera abrupta, haciendo un llamado a la espada, para que se levante en contra del pastor y lo hiera, de esta manera, dispersar su rebaño. El que habla aquí es Dios, que está dando las instrucciones, para que el instrumento de muerte, sea levantado en contra de su escogido, su pastor. La muerte del pastor, entonces, no es atribuida a sus enemigos, sino a Dios mismo. Hay algo importante en el verso 7, que no se encuentra en la versión Reina Valera 1960. El texto hebreo dice, heriré a mi pastor. Esto es, el pastor que va a ser herido, es el pastor que Dios ha puesto, el único que él reconoce. De manera, que esta profecía, tuvo cumplimiento en la noche en que fue arrestado Jesús. Tal como les declaró el Señor a sus discípulos, todos vosotros, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Mateo 26:31. La expresión los pequeñitos, es traducida por la Biblia aramea pesita, los discípulos. Pregunta. ¿Puede considerarse la muerte de Cristo como un accidente histórico? Explica. Enseñanza. Cristo es la piedra angular del verdadero templo espiritual, y llegará el día, cuando el reino de Dios cubrirá la tierra con su gloria. Discute la enseñanza, y evidencia bíblicamente tu respuesta. No olvides pausar el video. Reflexionemos un instante. No olvides pausar en cada pregunta para su discusión. ¿En qué manera este estudio ayuda a nuestra fe hoy día? ¿Qué garantía poseemos de la revelación divina de la Biblia? ¿En qué medida te sientes motivado en compartir el mensaje de salvación? ¿Qué papel juega en nuestros días el ministerio profético?
Comenta, uso y abuso del don profético. En el siguiente ejercicio, indica los versículos bíblicos, que hablan del cumplimiento, de las profecías estudiadas en el día de hoy. Una producción del Departamento de Escuelas Bíblicas de Asamblea de Iglesias Cristianas, Incorporado. Derechos reservados.